Nosotros llevamos ya muchos años desde varios países del mundo con las organizaciones que trabajan en contra de la pederastia clerical y a favor de la verdad y la justicia para con las víctimas, que son muchísimas en el mundo, que la Iglesia Católica, que es responsable de un mecanismo internacional que creó en 1962 para manejar esta problemática al interior de la institución y de forma secreta, termine con ese mecanismo. Hemos luchado de muchas maneras en los países, hemos luchado a través de informes que hemos presentado al Comité de los Derechos del Niño, que a propósito en 2014 sacó un informe magnífico y extraordinariamente valioso para demostrar cómo la Santa Sede era la responsable de este mecanismo y le exigió a través de las recomendaciones modificar, tanto eliminar el mecanismo al interior de la Santa Sede y de la institución a nivel mundial, como de adecuarse a los procedimientos que establecen los miembros de la Convención, que es de tipificar este delito como delito grave, de tipo penal, que es entregar a los responsables a las autoridades competentes, que es entregar todos los informes que tenía y tiene la Santa Sede sobre la cantidad enorme de pederastas clérigos en el mundo, que es terminar con los modelos de encubrimiento institucional que ha llevado a cabo durante años y que ha permitido que este mecanismo se expanda, que la pederastia se expanda y se mantenga en el tiempo y aumente en el tiempo y en el espacio. Es decir, una serie de indicaciones muy claras, ¿no? Y nos dimos cuenta que el Papa Francisco, a pesar de este informe emitido ya por una autoridad mundial, ya un informe mundial de una organización reconocida mundialmente por 195 países, es el tratado más firmado del mundo en toda su historia. Nada más faltan los Estados Unidos, ¿no? Entonces, pensando que la autoridad competente le decía a un Estado, iglesia, como es la Iglesia Católica, que terminara con eso, pensamos que iban a llevar a cabo ya una serie de procedimientos, pero no, lo que vimos fue lo que estamos viendo con el Papa Francisco. Por un lado, aumentar los discursos condenatorios. Evidentemente es un Papa que hay que reconocer que ha extendido su lenguaje y sus mensajes condenatorios a la pederastia clerical, tal vez como ningún otro Papa lo había hecho. Fórmulas como hacen listas negras, antropófagos que destrozan la vida de los niños, etcétera. Magníficas expresiones. Eso no cabe duda que un buen análisis de los mensajes ayudaría a entender cómo este Papa ha avanzado históricamente en la condena en el lenguaje de esta realidad. Pero en términos de hechos, es decir, de cuestiones que a él le tocarían llevar a cabo como Papa, representante universal y espiritual de la Iglesia y autoridad máxima, y como jefe de Estado, no ha hecho absolutamente nada de fondo, ¿no? Entonces, nosotros que lo hemos seguido, lo seguimos en México, lo seguimos en su trabajo por el mundo, y ahora lo estamos siguiendo en Chile y lo vamos a seguir en Perú, nos damos cuenta que regresa siempre al mismo esquema. Por ejemplo, empezó aquí en Chile condenando nuevamente la pederastia y reconociendo que es un gran mal. Entonces, eso que sonaría maravilloso para quien solo espera escuchar palabras del Papa, pues diría, oye, este Papa, como nadie ha pedido perdón, como nadie ha ofrecido disculpas, digo, ya, ¿qué más queremos? No, obviamente las palabras son buenas, pero tienen que ir acompañadas
con actos, con decisiones. Entonces, lo que vimos fue que había que dar un paso como sociedad y como miembros de la comunidad eclesial, quienes lo son, para hacer crecer la presión a nivel mundial. Entonces, por primera vez en toda esta historia de la pederastia en el mundo contemporáneo, nos hemos reunido de diferentes países del mundo, aquí en Chile, para concretar unas fórmulas de organización que habíamos estado preparando ya durante años y que logramos concretar. Y ya nacimos ayer como una organización que se llama ECA y que en inglés quiere decir terminar con el abuso clerical, Ending Clerical Abuse. Entonces, nos hemos ya organizado y están personas de países como Inglaterra, incluso Peter Saunders, que fue miembro de la Comisión Pontificia para la Protección y que termina diciendo después de 3 años que realmente no se ha hecho absolutamente nada, que ha sido una organización del Papa para dar una imagen de que se trabaja y lo único que realmente se ha hecho es un poco cómo mejorar los protocolos internos de la Iglesia con respecto a la... Pero no ha cambiado absolutamente nada sobre el Comité de los Derechos del Niño le ha exigido a la Santa Sede, ¿no? Entonces, él forma parte de esta organización. Hay gente de los Estados Unidos siguiendo la línea de Barbara Blaine, esta maravillosa, extraordinaria mujer, fundadora de SNAP, víctima también de la pederastia clerical, que es una heroína maravillosa de la historia reciente y una mujer sin igual, diría yo, que logró construir el espacio más grande del mundo para acompañar a víctimas y ayudar a convertirse en lo que ella llama sobrevivientes, es decir, personas que habiendo sufrido un trauma tan brutal logran volverse en luchadores de la verdad y la justicia para ellas y sus compañeras y compañeros, que son, ella aglutina cerca de 20,000 víctimas y habla de más de 100,000 en los Estados Unidos, ¿no? Representa a muchas organizaciones de varios países, ¿no? Que nos vamos a reunir para trabajar la agenda específica y otros servicios que podamos prestar, pero la agenda específica de cómo poner en evidencia esta contradicción permanente entre el discurso de la Iglesia Católica y los compromisos reales que debía haber asumido y hasta la fecha no lo ha hecho. Entonces vamos a trabajar, por ejemplo, un reporte internacional del papado de Francisco durante estos 5 años. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha hecho? No solo a nivel internacional, sino a nivel de los países que podamos subir la información, y esperamos que sean muchos, para mostrar esta contradicción y este vacío enorme entre lo dicho y lo hecho. Y esto está generando un malestar creciente, no solo en este tema, en muchos otros también, pero... Y luego vamos a trabajar en 2019, porque le toca otra vez a la Santa Sede volver a presentarse como cada 5 años ante el Comité de los Derechos del Niño a informar qué ha hecho respecto a las recomendaciones y a su compromiso de cumplir con la convención, ¿no? En 2019 nos reunimos allá y antes vamos a tener una reunión para poder presentar nuestras propuestas ante Naciones en Ginebra, Suiza, ¿no? Y luego vamos a trabajar también otras líneas como construir una web para que nos conozcan en el mundo, los casos de los países, lo que está pasando sobre todo con todos los obispos encubridores, que son por supuesto además conocidos y apoyados por la Santa Sede. Lo hace de forma más discreta, pero lo sigue haciendo. Eso está clarísimo, ¿no? Y entonces nacimos ya como una red mundial, y vamos a presionar cada vez más para que termine este mecanismo
de la Iglesia Católica en particular. Bueno, yo diría de mi parte, primero que noté que hay mucha gente que es católica, que es sensible a la pertenencia a la comunidad católica, pero está realmente preocupada por esta problemática y quiere cambiar, quiere que las cosas cambien. Entonces, yo planteé un poco ese tema, es decir, yo puedo permanecer en la comunidad si así lo decido, pero al mismo tiempo no puedo permanecer ni indiferente, ni mucho menos reticente a que esta realidad se tiene que cambiar, ¿no? Entonces, hay que buscar formas adentro de la comunidad, pero también hacia afuera de la comunidad, a través de denuncias explícitas, claras, de los pederastas, el modelo internacional de protección que existe. Entonces, en ese sentido, hemos estado trabajando a una comunidad católica como la que existe en Chile, de los que conocimos, pero por ejemplo en Osorno, que es una diócesis de Chile, están muy enojados con este doble mensaje del Papa Francisco. Por un lado condena la pederastia y por otro lado nombra a uno de los obispos que fue encubridor del padre Caradima y que vio cómo abusaban de los muchachos delante de él, ¿no? Y entonces este doble discurso la gente no lo acepta y ya se inconformó, ya se pronunciaron. En ese sentido, es una comunidad crítica, no es una comunidad que dice, híjole, pues es que el Papa lo dijo, no, no hay ese dilema, es falso. Lo pudo haber dicho el Papa, pero en los hechos está haciendo algo exactamente contrario a lo que dijo, y además lo sabe. Entonces, Osorno es como un símbolo de lo que tendría que ser una comunidad cristiana auténtica en ese campo, ¿no? Crítica y que expresa su molestia, su enojo, y no está dispuesta a dejar que el obispo presida esa comunidad. No lo dejan entrar a parroquias, el obispo tiene que estar todo el tiempo ahí custodiado por policías, porque hay gente que le grita en la calle, que no lo quieren, y el Papa no entiende que tiene que quitar ese obispo de ahí, entre otras cosas, además de que obviamente tendrían que colaborar con las autoridades sobre todo lo que hizo Caradima y su grupo para abusar de tantos muchachos durante tanto tiempo en Chile. Muchos de esos muchachos hoy son disidentes y forman una fundación como la que estamos ahorita reuniéndonos, que se llama Para la Confianza, y que atienden a muchos casos de abuso, pero que son despreciados y son difamados y son calificados como mentirosos, como lo acaba de hacer el cardenal Esati de aquí de Chile. Acaba de acusarlos de estar inventando cuentos sobre el número de sacerdotes abusadores, que una organización que se llama Bishop Accountability, rendir cuentas de los obispos, ha llegado a hablar de más de 80 sacerdotes, ¿no? Entonces, sigue esa polémica, pero por otro lado, la realidad se va poco a poco imponiendo en los países, como pasa en México ahorita con el caso de Oaxaca, que ustedes conocen muy bien. El obispo está tratando de destrozar la vida y el ministerio de los sacerdotes que se atrevieron a denunciar la pederastia, porque lo ponen a él en peligro de lastimar su imagen, cuando el sacerdote que fue acusado por ellos hoy está en la cárcel y ya tiene una sentencia condenatoria, es decir, se le comprobaron los delitos que cometió, algunos, muy pocos de esos delitos, pero algo. Y este obispo sigue insistiendo que todos son mentiras, que son engaños, que son inventos para lastimar la maravillosa imagen de santidad de la arquidiócesis de Oaxaca, presidida por un héroe maravilloso y mártir de la Iglesia Católica, que es una total falsedad y mentira crasa de este tipo de gentes, ¿no? Entonces, eso está pasando en Chile. Chile es un país más crítico. De hecho, al Papa no le está yendo muy bien, según estoy entendiendo, aunque tiene siempre gente que lo sigue y lo busca y le aplaude. En el fondo, está teniendo presiones y problemas. De hecho, comenzó sus discursos pidiendo perdón.
lo cual es interesante porque en ninguno de los países que había estado de América Latina, incluyendo Estados Unidos, había querido él ni siquiera tocar el tema. En Estados Unidos lo tuvo que tocar y hasta pidió perdón porque lo obligaron a hacerlo. En Chile comienza su discurso pidiendo perdón, pero en todos los países anteriores a los que había venido en América Latina, ni siquiera quería tocar el tema. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que la presión de alguna forma le hace saber que el tema está ahí, que no lo va a poder callar, ni porque no hable de él dejará de existir. Al contrario, se le está complicando la agenda en los países de América Latina por lo pronto. En otros países sabemos que le presta más atención al tema y se reúne con las víctimas. Por lo pronto, en Chile ya dijo que no había espacio para la agenda de una reunión con las víctimas. Pero comenzó su discurso pidiendo perdón, diciendo que el daño... Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que por lo menos ya empieza a hablar algo. En México no dijo nada, ni una palabra. Acordémonos que en México, solo ya cuando iba de regreso en el avión, habló y dijo, si por ahí hay algún obispo que encubra, mejor que renuncie, ¿no? Y entonces le preguntan al cardenal Rivera que qué pensó, dijo, no sé, pues es que yo no estaba en el avión, yo no supe de qué habló, ¿no? Entonces, toda esta forma mexicana que también Bergoglio conoce bien de los latinoamericanos, de decir para no decir las cosas, ¿no? Entonces, si le preguntan al Papa qué dijo de la pederastia en México, seguramente va a decir, pues, ¿qué no oyeron? Que hablé diciendo que si había por ahí algún obispo. ¿Cómo que si hay por ahí? Nosotros publicamos toda una serie de artículos en el proceso de que había por lo menos 5 obispos claramente comprometidos con el encubrimiento. No tocó el tema, no habló nada en la catedral sobre el tema, ¿no? Entonces, nosotros creíamos que él vendría de esa manera igualmente a Chile, no se reuniría con las víctimas, pero la presión yo creo que sí está jugando un papel importante. Ya por lo pronto, por lo menos, habló de que la pederastia era un gran mal y que él pedía perdón por los daños que se habían cometido, que no basta, pero es significativo en ese contexto, ¿no? Bueno, hoy estuvimos trabajando ya la agenda. Te digo, tenemos varios temas: construir la web internacional, buscar reunirnos con los miembros de otros países para invitarlos, trabajar reuniones con Naciones Unidas, trabajar el reporte de los 5 años del papado de Francisco y contrastar entre sus dichos y sus hechos, ¿no? Y luego buscar ampliar más las agendas hacia el futuro, como integrar casos para el comité en 2019, llevar más países a que hagan sus informes sombras y los presenten ante la Santa Sede, para que se dé cuenta la Santa Sede que no es un problema localizado en algunos países y organizado por algunos grupos disidentes. No, es un problema mundial. Y sigue pendiente, y sigue vivo, que eso es muy importante, ¿no? Y luego trabajar todo el tema de ver cómo llevar a la Corte Interamericana o a la Corte de la Haya a la Santa Sede. En eso estamos. Hoy terminamos nuestra reunión aquí en Chile, mañana salimos para Perú, vamos a tener, igual que aquí, un seminario. Aquí asistieron cerca de 500 personas, donde hablamos del tema de forma muy interesante, y en cuanto tenga algo se los comparto. Luego tuvimos una conferencia de prensa muy buena, yo tuve entrevistas con varios medios, con varias personas que se me acercaron diciendo, gracias por lo que están haciendo en la iglesia tiene que terminar con esto, ya no puede seguir, ¿qué le pasa? ¿Qué pretende? Hacer como que no existe, decir que nunca se han encubierto sacerdotes, cuando después Rivera dice tuve 15 casos, o sea, es increíble. Entonces, ha habido y nos trasladamos a Perú en la misma línea. Ya el Papa mandó decir que van a intervenir a Sodalicio. Sodalicio es una organización muy parecida a la de los Legionarios de Cristo, el modelo es muy similar, porque ya se dio cuenta que no puede nada más
echar el rollo y decir como que van a hacer las cosas y no las hacen, porque ya la gente no está en esa disposición de que les echen un rollo y con eso se queden tranquilas. Estamos en una crisis de credibilidad brutal de la Iglesia en América Latina, y lo sabe Bergoglio, y lo sabe, aquí en Chile el 37% de la gente dice que cree en la Iglesia Católica. Es un porcentaje muy bajo para un país como Chile, católico, tradicional en América Latina.